¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión más de este su programa Conéctate con Joel. Este video lo estamos realizando al día de hoy cuando son las 4 de la tarde con 17 minutos. Gracias a las personas que están aquí, que se van conectando a través de mi canal de YouTube. Y el día de hoy, queridos amigos, les comento que ya recibí la segunda dosis de la vacuna Sputnik V. Así que las personas que tengan la oportunidad, que vivan en la zona oriente de la ciudad y que les corresponda, dependiendo si es alcaldía o en el caso de municipio, pues vayan a vacunarse. Gracias por estar aquí y vámonos directamente con la nota de esta tarde de la jornada que me llama mucho la atención en el tema de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque el día de hoy compareció el secretario Rogelio Ramírez de la O en la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno del presidente López Obrador. Recuerden que cuando hacen el análisis, digamos así, en la Cámara de Diputados de los informes presidenciales, se citan a los funcionarios, a los secretarios del gabinete del presidente en turno para que exponga o haga una evaluación de su trabajo dentro del gobierno. En el caso del presidente López Obrador, pues el secretario Rogelio Ramírez de la O ha hecho énfasis en el crecimiento interno que ha tenido la economía de nuestro país y vamos a reafirmarlo el día de hoy con esta nota de la jornada. Se los voy a comentar a continuación y iniciamos con la siguiente nota. La economía mexicana lleva 4 trimestres de recuperación y si bien el sector externo fue el primero en impulsar el crecimiento, tras un choque que representó la pandemia COVID-19, hoy el motor más importante es el motor interno, el cual representa el 80% de la economía de nuestro país, expuso Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público. En este sentido, para el próximo año, el diseño económico se dirige a fortalecer los apoyos para el bienestar, que sostenga el consumo interno, a reiterar la disciplina fiscal y fortalecer el gasto público en infraestructura para cerrar las brechas entre los países, dijo en el mensaje inicial de su comparecencia ante la Cámara de Diputados. Frente al Pleno, el secretario comentó que el gasto público, los programas sociales, las reformas laborales aprobadas y el impulso a la inversión pública y privada en infraestructura ayudaron a establecer un soporte a la economía popular y ayudó a fortalecer los ingresos de la población, pese a la crisis desatada por la pandemia de COVID-19. Consignó que de acuerdo con la estadística oficial el consumo interno aumentó 6.6% en la primera mitad del 2021 y la inversión privada lo hizo en 8.2%, lo que marca una mejora más allá del sector externo, este último señalado por organismos internacionales como soporte de la recuperación de la economía mexicana, dado los estímulos que se están aplicando en Estados Unidos. Si bien enfatizó las prioridades del gasto al interior, Ramírez de la O recalcó que el próximo año habrá mayores facilidades para el comercio e inversión, dado que se ha reducido la incertidumbre asociada a la modernización del Tratado México-Canadá-Estados Unidos y ahora el país entrará en una etapa de implementación de medidas concretas y específicas como son la relocalización de las cadenas de producción. En la presentación a los legisladores subrayó que los proyectos de infraestructura que comenzaron en 2018 han probado su beneficio en mitigar los efectos de la pandemia, sobre todo en las zonas más rezagadas. Por ejemplo, puso a Oaxaca, Chiapas y Tabasco, entidades que se construyen en el Tren Maya, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y la refinería de Dos Bocas, donde la actividad económica regresó a niveles de prepandemia en el primer trimestre de 2021. Bueno, entonces, ¿qué podemos rescatar de esta información? Vamos a analizarlo. Prácticamente lo que son dos cosas muy importantes que tienen que ver con la disciplina fiscal, es decir, no gastar más de lo necesario. Está diseñando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un plan en el cual se estimule el consumo interno, ¿no?
¿Qué es lo que también está señalando el secretario de Hacienda? Que se está impulsando la inversión privada en infraestructura que va a generar empleos y por consecuente va a ser un soporte para la economía popular pese al tema de la pandemia. Y los datos son muy interesantes y quiero que los prestemos mucha atención porque el consumo interno aumenta 6.6% en la primera mitad de 2021. Esto es muy importante. ¿A qué se refiere el consumo interno? Es toda la cadena de producción y de generación de servicios que se consumen entre nosotros. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy claro. Si nosotros vamos a mercados sobre ruedas, a un tianguis, nosotros consumimos, por ejemplo, nuestra despensa, ya llegamos con la despensa a nuestra familia, el vendedor en el tianguis va a poder seguir comprando por ejemplo, a la central de abastos y se está creando una cadena de producción, una cadena económica, porque hay circulante de efectivo. Esto le beneficia a nosotros porque nosotros tenemos nuestra despensa y al vendedor en el tianguis o el mercado sobre ruedas va a tener un ingreso, lo cual va a significar el consumo de productos y servicios, ¿no? Todo lo contrario, por ejemplo, a que compráramos en unas tiendas departamentales extranjeras donde pues el dinero pues obviamente sale del país. Es muy poco lo que invierten estas grandes cadenas productivas de los grandes supermercados. Pero si consumimos local, estamos incentivando el consumo interno. Estamos adquiriendo productos o servicios y esto va a mejorar la economía porque va a circular dinero. El chiste de todo esto, queridos amigos, no es generar riqueza por generar riqueza. El chiste es circular el efectivo, que haya transferencias de dinero para que, pues obviamente, igualmente uno como empleado o como pequeño comerciante o pequeño emprendedor vende sus productos. Ya, de hecho, también ahorita por la pandemia se han tomado mucho las redes sociales para las ventas online o que se le conoce como e-commerce pues en otros ámbitos, en ámbitos empresariales, que es el comercio en línea. Sin embargo, las redes sociales como Facebook, sobre todo, y Instagram han ayudado a que muchas personas consuman productos y servicios. O sea, un anunciante ofrece un producto que puede ser un oso de peluche, que puede ser una, un servicio, ¿no? Y la persona ve la publicación en Facebook, se contacta y lo compra, ¿no? Venta de ropa, calzado, enseres domésticos, inclusive herramientas. Entonces, eso es muy importante porque detona la inversión, porque también los inversionistas ven, tanto nacionales como extranjeros, que hay flujo de movimiento de efectivo y por lo tanto van a invertir en México, van a invertir en nuestro país porque les va a dar certeza de que se está generando riqueza, ¿no? Y la riqueza también se genera con trabajo. Entonces es muy importante lo que dice el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, con este tema, y que también, pues obviamente la inversión privada se ha aumentado en 8.2%, lo que convierte a México en primera instancia como uno de los destinos importantes de la recuperación económica. Y también, aunque no lo menciona este artículo de la jornada, también tiene que ver con el envío de remesas, que se ha dicho en redes sociales que no es ningún logro de esta administración, pero estrictamente no es un logro de la administración, pero sí es un detonante de inversión y de confianza. Entonces, el que llegue inversión a nuestro país, el que lleguen remesas, sobre todo, pues indica que hay una confianza para mejorar, pues obviamente la economía de México. Entonces, esto es muy importante y por eso lo quería tocar. En cuanto a los programas sociales, pues ya sabemos que en Oaxaca, en Tabasco, en Chiapas, en Campeche, en todo el sureste mexicano, pues están mitigando los efectos de la pandemia con los programas sociales, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y la construcción de los caminos en Oaxaca, que dieron empleo a mucha gente, evitando emigrar hacia Estados Unidos. Y otra cosa muy importante, a partir de este primer trimestre de este año y sobre todo ahorita en el mes de septiembre, se está generando en nuestro país, en el sureste, se está generando empleos de manera indirecta con la construcción del Tren Maya.
¿A qué me refiero? Se está, como llegan trabajadores, se están creando, por ejemplo, negocios de comida, de comida, venta de artesanías, eh, empleos de choferes, conductores, proveedores de materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto sí se está creando a partir de pues de este último, desde el primer trimestre de este año, pero sobre todo ahorita que ya están las obras. Igualmente el aeropuerto de Santa Lucía, igualmente la construcción de la refinería Dos Bocas. Y esto subsecuentemente, ya cuando terminen estas grandes obras de este gobierno, de la Cuarta Transformación, van a generar mucho más empleos en las zonas de manera directa e indirecta. Entonces es un punto muy importante que quiero tocar con ese tema para que ustedes hagan una evaluación muy puntual que tiene que ver con la economía, cómo se está manejando la economía de nuestro país pese a la pandemia. Quiero pasar al siguiente tema que me parece muy, muy importante. Ayer les subí, queridos amigos, seguidores, seguidoras, el reporte de que dos personas, una mujer y un menor de edad, habían fallecido por el derrumbe del pasado 10 de septiembre del Cerro del Chiquihuite, en Tlalnepantla, Estado de México, muy cerca de los límites con la Ciudad de México, ¿no? El lado de la tragedia, pues tocó lamentablemente en el lado del Estado de México, ¿no? Bueno, pues ahora me parece muy importante y hay una iniciativa en este caso del Congreso de la Ciudad para que hagan un informe sobre el tema de riesgo, un informe preventivo sobre el tema de riesgo para prever deslaves. Les voy a compartir esta información. Les agradezco mucho que me dejen su like, que compartan esta información a través de sus redes sociales para llegar a más personas. Suscríbanse a mi canal y también activen la campanita para que la difusión de esta información sea de manera puntual y llegue a más gente. Les voy a comentar pues esta nota de Regeneración MX, muy interesante por cierto, y lo voy a citar de manera textual. Congreso de la Ciudad de México pidió a autoridades del gobierno local que presenten un informe preventivo ante la identificación de 70 puntos en los que puede ocurrir deslaves. Actualmente no existe un informe detallado sobre las medidas de las unidades de gestión territorial que emplean en la prevención de riesgos para evitar deslaves en los 70 puntos de riesgo de la Ciudad de México, de acuerdo con Martín Padilla Sánchez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad del Congreso de la entidad. Los puntos de riesgo se localizan en 7 alcaldías, de acuerdo con el Atlas de Riesgos. El diputado local logró que el Poder Legislativo de la Ciudad de México pidiera a las autoridades de la entidad que realicen un dictamen técnico de las zonas de atención prioritaria por riesgo de deslizamientos, deslaves, desgajes, con el objetivo de informar sobre las acciones que se tienen que realizar para proteger a la población. Además, consideraron que el atlas de riesgos se deben actualizar constantemente para saber el estado en que se encuentra la ciudad y saber en dónde estamos parados. Las alcaldías que concentran más zonas de riesgo son las alcaldías Álvaro Obregón con 18 zonas de riesgo, Coajimalpa con 13, Xochimilco con 10, Coyoacán con 9, Gustavo Madero con 7, así como Magdalena Contreras y Tlalpan. Los puntos de riesgo se localizan en 7 alcaldías de acuerdo con el Atlas de Riesgo. El diputado local logró que el Poder Legislativo de la ciudad pidiera a las autoridades de la entidad que realicen un dictamen técnico de las zonas de atención prioritaria por riesgo de deslizamientos, deslaves, desgajes, con el objetivo de informar sobre las acciones que se tienen que realizar para proteger a la población. Bueno, pues ahí está. Fíjense que siendo el gobierno de la ciudad, que obviamente no está dentro de jurisdicción, aunque sí es, bueno, técnicamente no está, pero el tema es de suma importancia, pues ya que aunque el derrumbe ocurrió del lado del Estado de México, pues están pidiendo que se actualice el atlas de riesgo, que se informe qué otros puntos, en este caso de la ciudad del Chiquihuite también, tienen, pues obviamente se estén ¿cómo se dice? Estén propuestos para tener deslaves. Entonces, esto es muy importante y hay que decirlo para pues mejorar el manejo de riesgos por deslaves en la Ciudad de México, ¿no?
Esa es una información muy importante y obviamente vamos a dar seguimiento con el tema del derrumbe del Cerro del Chiquihuite y precisamente tomar acciones que en este caso el Congreso de la Ciudad de México estaría tomando para prever pues si hay más deslaves, porque de hecho lo comentaron, bueno, hay un ingeniero, lo publiqué en Telegram, después se los voy a compartir en mis redes sociales y Twitter, acerca de que un ingeniero en una entrevista en un canal que se llama Editorial Guiadas estaba comentando un punto muy importante que tiene que ver con que se tendría en el caso específico de la Sierra del Chiquihuite, Cerro del Chiquihuite, perdón, se tiene que bardear no todo el cerro, pero sí identificar las zonas de riesgo para evitar estos derrumbes y causar otras tragedias, que es urgente porque también la mancha urbana avanzó mucho sobre ese cerro y es una avenida de prevención para futuros deslaves. Obviamente se requieren de estudios técnicos de ingeniería mecánica de suelos para ver qué tipo, en su caso que se llegara a probar algún tipo de barda, se pudiera llevar a cabo dicha obra. Obviamente también la materia de recursos públicos se tiene que legislar dentro del Poder Legislativo de la Ciudad de México, del Congreso de la Ciudad más bien, y de las autoridades del Estado de México para que sean por ambas aportaciones. Pues bueno, queridos amigos, pues estos son los temas que yo les quería compartir el día de hoy, en este en vivo que estamos realizando. Gracias a las personas que me han estado apoyando a través de mis redes sociales. Les invito a que se suscriban a mi canal para seguir haciendo estos videos, para apoyar estos esfuerzos de un servidor, para compartirles toda la información. Nos vemos más al rato, queridos amigos. Que tengan un excelente provecho. Terminando este video, lo subo a mi YouTube. Muchas gracias. Que tengan buena tarde.